Bendiciones, gracia y paz. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal y hoy vamos a tratar un tema titulado Salvación para todos o salvación para un grupo escogido. ¿Ok? Salvación para todos o para los escogidos. Jesucristo no murió por quién, por toda la humanidad o simplemente murió para salvar a los que Él escogió. En eso se va a basar nuestro tema y vamos a estar leyendo en Juan capítulo 3 versículo 14 que dice así: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y vamos a usar otro texto bíblico en Números capítulo 21. A partir del versículo 5 dice que: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió serpientes entre el pueblo, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y acontecerá que cualquiera que sea mordido y mire la serpiente, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba la serpiente de bronce, vivía. Entonces, en eso se va a basar nuestro tema de hoy. ¿El Señor murió por todos o murió por un grupo específico? Y hemos utilizado estos dos textos porque Jesús tuvo una conversa con Nicodemo. Y en esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, cita el caso de la serpiente de bronce. Y nosotros entendemos pues que es un tipo, esta serpiente de bronce es un tipo del sacrificio de Cristo, que fue dado en el Antiguo Testamento, y Jesús estaba recordando eso que había acontecido y que faltando un poco de tiempo ya se iría a cumplir con la muerte de Cristo. Entonces las similitudes que hay entre estos dos, entre el tipo y el antitipo, vemos que la serpiente mordía a las personas por haber pecado, que es exactamente la representación del mal, la serpiente, que muerde a las personas, el pecado que afectó a toda la raza humana. ¿Ok? Y entonces todo aquel que mirara a la serpiente era mordido por la serpiente, pero todo aquel que mirara a la serpiente de bronce, entonces recibía vida. Es evidente que no era el caso de la serpiente, sino el caso de mirar hacia arriba, mirar al Señor en un sentido de dependencia. Sin embargo, lo que yo quiero enfatizar aquí es que todo aquel que era mordido por la serpiente y miraba, entonces era salvo de esta mordedura de serpiente. Entonces esto representa el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque todos eran mordidos por la serpiente. La serpiente es la representación del mal. El mal pasó a todos los hombres por cuanto pecó Adán, y el mal pasó a todos los hombres. Esto lo dice Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 3. Y toda la Biblia nosotros entendemos que Adán, por ser el primer hombre, ok, Adán representa en sí a la humanidad, y no simplemente un hombre llamado Adán, sino a la humanidad entera. Por eso el apóstol Pablo dice: el primer Adán y el postrer Adán. Entonces el pecado, la dimensión del pecado afectó al primer hombre, y el pecado pasó a todos los hombres, es decir, el pecado afectó a la humanidad entera. Lo que quiere decir entonces que si la humanidad entera pecó, entonces se necesitaba un sacrificio hecho por el postrer Adán, llamado Cristo, que también salvase a toda la humanidad. Cuando nosotros vemos que el pecado pasó de Adán a toda la raza humana, vemos que toda la raza humana fue mordida por la serpiente del pecado, por decirlo de esa manera. Entonces toda la humanidad fue afectada por el pecado. Eso nos dice entonces que si la humanidad fue afectada toda por el pecado, se necesitaba un sacrificio para que salvase a todos. Y por eso es como la oferta de salvación dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree. Cuando vemos estos dos tipos de la serpiente y Jesús hablando que así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre se ha levantado, vemos una similitud, un tipo perfecto cumplido. Porque todo aquel que era mordido y miraba era salvo. Todo aquel que acepta el sacrificio de Cristo es salvo también. Entonces la dimensión del pecado el pecado afectó a toda la humanidad. Entonces
se necesitaba un sacrificio para toda la humanidad. No como si quieren afirmar algunos grupos calvinistas que ellos enseñan que Jesucristo murió apenas solamente por los escogidos. Nosotros entendemos claramente, y eso es importante entenderlo, que la salvación, en el proceso de salvación participa el Salvador y el salvado, el Salvador y el pecador. En ese sentido, nosotros participamos de la salvación, que aunque la salvación es una idea totalmente que proviene de Dios, porque nuestra salvación es tan grande, tan maravillosa, tan inmerecida, es eterna según Hebreos 5:9, fue concedida por la gracia del Señor, porque nosotros no tuvimos que pagar nada, aunque fue un precio altísimo que el Señor pagó, precio de sangre, y fue una salvación proyectada antes de la creación del mundo, y es una salvación maravillosa. Vea las dimensiones de esta salvación. Entonces es importante entender que evidentemente es una idea de Dios, proviene de Dios, y que el hombre participa de la salvación en un sentido de aceptar esa salvación que proviene directamente del Señor. ¿Ok? Entonces, para que la salvación ocurra, no solamente se necesita un salvador salvando a las personas de manera arbitraria, porque ni siquiera le pregunta a las personas, que es lo que el calvinismo nos propone, Dios salvando así la persona no quiera, porque el hombre es inútil, porque el hombre no entiende. Pero en el tema que nosotros tratamos la semana pasada, llamado el libre albedrío, nosotros demostramos que el hombre puede sí responder positivamente a los impulsos de la gracia, que el Señor llama a las personas que están muertos en delitos y pecados y les da vida, el Señor los resucita, los hace por el Espíritu Santo conscientes de la condición de pecado que están, y de a partir de allí la persona puede decidir o no por el pecado. Sin embargo, el tema de hoy que nosotros estamos hablando es que el Señor promete salvación para todos, y nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia el Señor siempre manifestándose siempre a toda la raza humana. Dios se manifiesta de muchas maneras, pero una de las formas más simples del Señor manifestarse es a través de la teología natural, a través de lo creado. El mismo Juan Calvino, ¿ok? Que Juan Calvino nos habla sobre la salvación por gracia, y yo eso lo entiendo, pero el calvinismo que se está manejando hoy va más allá de lo que es el calvinismo que nosotros conocemos. ¿Okay? Él en su libro llamado Las Institutas, él propone la siguiente frase: existe en la mente humana, estoy leyéndole textualmente, existe en la mente humana por intermedio de un instinto natural un sentido de lo divino, y tomamos esa afirmación como algo indiscutible, y para que ninguno pueda excusarse con el pretexto de la ignorancia, Dios siempre renueva y algunas veces amplía esa percepción, de modo que todas las personas reconozcan que existe un Dios y que Él es el creador, y así puedan ser juzgadas, condenadas por su propio testimonio, pues dejaron de adorarlo y de entregar su vida al servicio. Entonces, lo que el Juan Calvino está proponiendo aquí, el mismo Juan Calvino está proponiendo que todas las personas tienen dentro de sí un sentido de lo divino, y es revelado a través de todo lo creado, como lo dice Romano, porque lo que de Dios era manifestado se manifiesta a través de todo lo creado. Entonces, esa teología natural ya nos hace entender que hay un Dios que creó todas las cosas, y el hombre dentro de sí tiene un testimonio de saber que hay alguien que creó todo, pero es juzgado por Dios porque el hombre dejó de adorarlo y de entregar sus vidas. Entonces, no es porque alguien lo programó para que se perdiera, como los calvinistas intentan demostrarnos, ¿ok? Entonces, el testimonio de Dios está en todo lo creado, en el mismo interior de cada ser humano. Entonces, son inexcusables el ser humano, porque el ser humano simplemente decide no adorarlo. Y nosotros vemos Dios constantemente llamando al arrepentimiento, porque el hombre puede creer. Vemos a Dios, por ejemplo, en Proverbios 23-26, diciendo: dame, hijo mío, tu corazón. Siendo Dios el creador del universo, Dios no irrumpe en el corazón de la persona para salvarlo, no, Dios pide el corazón, porque Dios no es un Dios que va a traspasar los límites. La soberanía de Dios no consiste en Dios hacer lo que se le da la gana, consiste en el Señor respetar lo que Él mismo ha establecido. Y el Señor estableció que el hombre podía tener voluntad para decidir por el camino del bien o del mal. Entonces Dios presenta delante de él el camino del bien y del mal, y el hombre debe escoger. Eso lo vemos en Deuteronomio 28, Deuteronomio 11, 26 al 28. Eso lo vemos en Josué 24. Eso lo vemos en Proverbios 23, 26. Pero Dios siempre llama a todos y no a un grupo de personas.
En Isaías capítulo 55 el Señor llama a todos los sedientos a venir a las aguas. Toda la humanidad está afectada por el pecado, entonces toda la humanidad es llamada. Muchos son llamados y pocos escogidos. Todos son llamados. Y si todos son llamados es porque todos, absolutamente todos, tuvieron la oportunidad. Todos, absolutamente todos, tienen la oportunidad de oír el llamado de salvación. Solo que hay algunos escogidos porque ¿quién escoge? El Señor, basado en el que la persona rechaza o no el proyecto de salvación que el Señor le ofrece. ¿Ok? Pero el Señor los llama a todos. Es un llamado que abarca a todos los seres humanos. Luego en Isaías 56, el Señor llama aún a las naciones extranjeras a que se vuelvan a Dios y a los mandamientos. En Isaías 33:11, yo no sé cómo los calvinistas pueden lidiar con estos textos tan evidentes que nos enseñan que el Señor murió por toda la raza humana, para cubrir a toda la raza humana. El hecho que toda la raza humana no sea salva no quiere decir que que Jesucristo no haya muerto por la raza humana. Él murió por todos, pero solo quien recibe este sacrificio es quien es salvo. Entonces a veces preguntan los calvinistas, o sea que el proyecto de Dios depende de una decisión del hombre. Sí, porque el proyecto de Dios fue realizado, todo lo que era necesario ser realizado para que el hombre fuera salvo, el Señor lo hizo. Se necesitaba un cordero sin defecto, Jesús vino. Se necesitaba que naciese como ser humano, Jesús nació como ser humano. Se necesitaba que cumpliese todos los requisitos de la ley, Jesús cumplió todos los requisitos de la ley. Ahora ya queda de parte del hombre aceptar o no ese sacrificio, porque en fin de cuentas, aceptar o no es para su propio beneficio. Entonces el hombre no puede enorgullecerse de que es salvo porque él hizo algo, porque a la final de cuentas él es el hombre que está siendo beneficiado. Y en Isaías 33:11 dice que el Señor, vivo yo, que no quiero la salvación, no tengo placer en la muerte del perverso, dice el Señor, sino más bien que en que el perverso se convierta de su camino, conviértanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? El Señor le está hablando a su nación escogida. Vea que si se trata de la nación escogida, todos tendrían que ser salvos. Pero el Señor le está diciendo aún a su nación escogida, que Él amó, que Él la escogió dentro de todas las naciones de la tierra, los está llamando a que se vuelvan al Señor. Y vemos que el Señor no tiene placer en la muerte del impío. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, no quiere que ninguno perezca. Es decir, la voluntad del Señor no es esa, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aunque muchos tienen la promesa de Dios por tardanza, oye, que el Señor está diciendo que viene y nunca viene, lo que pasa es que el Señor tiene paciencia. El Señor tiene paciencia con los pecadores, porque Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos lleguen a este conocimiento y puedan entonces conocer a ese Señor amoroso. El Señor es un Dios amoroso y hace un llamado para todos. Porque no parece justo de parte de Dios llamar a alguien que Él ya preparó para que se perdiera. Eso no se parece al carácter amoroso de nuestro Dios. Pero el Señor llama a todo aquel que cree, para que todo aquel que cree no perezca. En Números 21:8, que nosotros ya leímos aquí, vemos que se prepararon pues esa serpiente ardiente, y todo aquel que mirara a la serpiente era salvo. Todo aquel que miraba a la serpiente era salvo. Todo aquel que mira el sacrificio de Cristo es salvo. Todo aquel sin excepción. Quien decide o no es el ser humano. En Mateos 11:28 Él llama nuevamente a todos los cansados, que Él los hará descansar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. En Apocalipsis 3:20 llama, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. En Hechos 17, que este es un texto importantísimo, que es interesante, que no tiene forma de pensar de otra manera. En Hechos 17, el apóstol Pablo esperaba en Atenas, y dice la Biblia que el Espíritu se conmovía viendo a esta ciudad de Atenas como era idólatra, y se disputaba pues con los judíos y los religiosos en esa plaza. Y eso lo puedes encontrar en el libro de Hechos capítulo 17. Y los atenienses y extranjeros que vivían en ese lugar, ellos estaban pendientes de algo nuevo, pero eran supersticiosos y tenían un altar donde había toda clase de Dios, y había un altar dedicado al Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo dice, yo pasando por los santuarios de ustedes vi un altar que decía al Dios no conocido. Este pues que ustedes honran sin conocerlo es el que yo les estoy anunciando. No es que ese sea realmente el Dios desconocido,
sino que era realmente desconocido para ellos. Solo que ellos adoraban a todos los dioses y colocaron uno al Dios no conocido para que no se le escapase ninguno. Pero que en esta disertación que el apóstol Pablo les dice, él resalta algo interesante. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos de hombre, ni tampoco es servido por manos de hombre, como que si necesitara de alguna cosa, porque él mismo es el que da vida a todos y respiración y todas las cosas. Y de una sola sangre hizo toda la generación de los seres humanos. De una sola sangre hizo toda la raza humana. Es decir, lo que estábamos diciendo al principio, de Adán hizo toda la raza humana y todo el pecado afectó a Adán y por ende a toda la raza humana. Pero el Señor dice que de una sola sangre hizo a toda la raza humana para que habiten sobre la faz de la tierra, y ha determinado desde ya el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que vivan en la tierra. Mira lo que dice el texto: para que busquen al Señor, si por acaso buscándolo lo puedan hallar, buscándolo lo puedan hallar, aun cuando Él no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, como también algunos de vuestros profetas dijeron, pues también somos linaje suyo. Siendo pues generación de Dios, no podemos pensar que la divinidad de Dios sea de oro, de plata o de piedras preciosas, o de algún artificio o de imaginación de los hombres. Mas Dios, este texto es interesantísimo, mas Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Vea lo que el Señor está diciendo. Mas Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha determinado un día en que juzgará al mundo con justicia, dando fe a todos por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Entonces el texto dice que el Señor, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. No está hablando a esos hombres solamente de que escucharon ese discurso, sino que está diciendo todos los hombres en todo lugar. Y esto aplica a todos los hombres en todo lugar. Eso no hay forma. Entonces el Señor está llamando a todos al arrepentimiento. El llamado de Dios es un llamado serio, es un llamado al arrepentimiento. Y Él los llama a todos porque sabe que todos tienen la oportunidad de arrepentirse, porque el Señor murió por todos. Si Él los está llamando a todos es porque el Señor Jesús murió por todos y no apenas por un grupo. Cristo es el Salvador de todos los hombres. Cristo es el Salvador de todos los hombres, pero no solamente de todos los hombres, sino mayormente de los que creen. ¿Por qué la Biblia dice mayormente de los que creen? Porque quien cree puede disfrutar mejor de los beneficios de la salvación. ¿Ok? Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino por las de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Vea este texto. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. Entonces Él es el Salvador de todos, y no de un grupo selecto. Dice que Él es el Salvador de todos los hombres. Solo que para los calvinistas ese todos es todos los que creen, y tienen una cantidad de textos. Pero nosotros vemos que aquí el Señor está haciendo un llamado para todos. La salvación fue para todos los seres humanos, para todos los seres humanos. ¿Correcto? Entonces, solo que el ser humano rechaza o recibe. Pero la gracia no puede ser rechazada, como afirma uno de los puntos del calvinismo, y como afirman los calvinistas, que la gracia no puede ser rechazada porque el hombre no puede rechazar al hombre. El hombre no puede rechazar a Dios porque Dios es soberano. Dios es soberano, pero Dios no irrumpe la voluntad del ser humano. Y el hombre, cuando decide o no por Dios, se está moviendo en una voluntad que Dios mismo le dio. El hecho de que el hombre tenga voluntad fue Dios quien le dio esa voluntad. Y el hombre se está moviendo dentro de ese atributo. Entonces, ¿cómo que la gracia de Dios no puede ser rechazada? Una nación entera, amados, rechazó al Mesías.